Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión desde el Museo de la Luz de el conversatorio La Sismología es la ONU. Tenemos aquí a unos grandes investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM y también pues a un gran estudiante de posgrado. Ellos nos platicarán acerca de varios fenómenos de las ondas sísmicas y cómo estos los empleamos para hacer estudios del subsuelo, como también para estudiar algo denominado ruido sísmico. ¿Sí? Tenemos, pues bueno, en primer lugar a la maestra Caridad Cárdenas. Ella trabaja en el Servicio Sismológico Nacional, es ingeniera geofísica con maestría en sismología, en física, maestría en sismología y física del interior de la Tierra. Tenemos también a Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, que él es el estudiante del posgrado en Ciencias de la Tierra con especialidad en sismología. Y a la doctora Xioli Pérez Campos, que a ella nos está participando desde Caltech, que está haciendo ahora una estancia allí. Después ya viajará a tierras más lejanas, pero de momento la tenemos en Caltech y ellos pues platicarán alrededor de estos fenómenos desde diversos puntos de vista. Y pues les cedo la palabra a la maestra Caridad Cárdenas. Muchas gracias, Aneo. Buenas tardes a todos los que nos ven. Yo voy a empezar platicándoles una historia que pasó en el Servicio Sismológico Nacional hace tiempo. Y para esto voy a compartir mi pantalla. No. Ok, espero que ya la puedan ver ahí. Sí, ya la estamos viendo. Actualmente el Servicio Sismológico Nacional está en este edificio, que es un edificio que se hizo ex profeso para hacer un servicio sismológico nacional, tiene unas instalaciones muy modernas, se inauguró en el 2015. Aquí vemos la sala de monitoreo. Aquí están llegando todas las señales sísmicas de las estaciones que tenemos en toda la República y se están graficando. En cada estación sísmica lo que tenemos es equipo que lo que está haciendo es monitoreando cómo es el movimiento del suelo en el lugar en donde está la estación. De tal manera que cuando ocurre un sismo en alguna parte del país, las ondas se propagan a partir del lugar en el que ocurrió el sismo, viajan, llegan a nuestras estaciones y ahí se registra ese movimiento que está teniendo lugar en el suelo y se grafica, que es lo que vemos aquí en esta pantalla, que se está graficando cómo es el movimiento del suelo. Siempre se está registrando cierto movimiento. Aquí vemos otras pantallas, cada una de estas ventanitas está graficando lo que está pasando en cada una de las estaciones sísmicas. Y si se fijan, siempre hay un cierto registro que es lo que nosotros llamamos ruido sísmico. Aquí para que se entienda mejor, se ve una pantallita en grande, aquí se grafica lo que está registrando una de las estaciones. Entonces tendríamos como que los renglones que están hasta arriba es lo que ya se registró hace unas horas y lo que está hasta abajo es, digamos, que lo que está registrando el equipo en el momento. Entonces, todas estas, bueno, cada renglón, cada rayita es, en este caso, una hora. Y vamos viendo cómo se va registrando el movimiento del suelo. Aquí abajo vemos que ocurrió un sismo y todas estas otras rayitas que vemos por acá podrían haber sido sismos o podrían haber sido otra cosa que ocasionó cierta vibración en el suelo. Pero años atrás, el servicio sismológico no existía este edificio tan moderno que les enseñé, sino que estábamos en el edificio del Instituto de Geofísica en la planta baja y todavía teníamos estos que nosotros llamamos tambores,
que son estos cilindros, en donde se grafica la señal, ya, o sea, no en las pantallas que les enseñé de manera digital, sino que aquí se iba dibujando. Estos tambores van girando, tienen papel, van girando y ahí se va dibujando el registro sísmico. Aquí lo vemos desde otro ángulo. En cada uno de estos tambores se iba registrando la señal de una estación sísmica. También teníamos ya algunas estaciones que se registraban de manera digital, pero todavía teníamos algunas que se registraban de esta manera, sobre papel. Y hay un estilete con tinta que se va moviendo y va generando la señal ahí en el papel. Después, desde luego, el papel se tenía que quitar para hacer el análisis del epicentro, del sismo, de la magnitud. Eso es algo muy importante porque de repente hay personas que creen que cuando ocurre un sismo, el aparato, el sismómetro, ya nos dice, ahí sale un numerito que dice 7.3, 4.2, como si fuera la magnitud, o que nos da ya las coordenadas de dónde fue el epicentro. Esto no es así. Lo que nos da el equipo sísmico son estos registros. Y esos registros se tienen que analizar para poder obtener la información de la magnitud y del epicentro de cada sismo. Aquí vemos otro ejemplo. Ese es todo un papel que estaba en uno de estos cilindros que les enseñé. Por ejemplo, este es de hecho el registro del sismo de 1985. Y aquí vemos en realidad el registro de todo ese día, todo el 19 de septiembre de 1985. Este papel se ponía nuevo todos los días en la mañana. El papel ya tenía este sellito que vemos en esta parte. Aquí se ponía el nombre de la estación, que si mal no recuerdo era la de Pinotepa, en este caso. Aquí se ponía la fecha y se marcaba la hora en la que empezó a registrar, en este caso el equipo, y venía registrando aquí. Aquí se alcanza a ver cómo empieza el sismo muy tempranito, apenas tenía como una hora que habían puesto el papel, empieza el registro y aquí sigue el registro de este terremoto del 85. Todos estos que vemos acá ya son las réplicas que empezaron a ocurrir casi inmediatamente. Entonces, este es el tipo de registros que se generan en estos tambores que les platiqué. Y bueno, entre esos registros había una estación que era la estación UNM, que vemos aquí uno de esos registros. Esta estación UNM el equipo estaba en un patio interno del Instituto de Geofísica. Ahí estaba el equipo. Y bueno, registraba. Aquí este ejemplo, aquí vemos un sismito acá, espero que se alcance a ver, está muy clarito. Pero esta estación que registraba ahí, en uno de estos tambores, estaba conectada a esta bocinita que vemos acá arriba, de tal manera que cuando el estilete que les enseñé sobrepasaba cierta amplitud en el registro del sismo, la bocinita empezaba a sonar. Y era como una especie de alerta muy sencilla, interna, que teníamos en el Servicio Sismológico Nacional en ese momento, y que nos avisaba cuando había algo que podía ser un sismo. Si se fijan, aquí tenemos los tambores, pero también ya había varias estaciones, sobre todo las estaciones ya de la red de banda ancha, que ya se graficaban de manera digital. Entonces, bueno, en esa época también había estudiantes becarios que estaban haciendo guardias para que en el caso de que ocurriera un sismo, pues en ese momento calcular la magnitud del epicentro. Y ocurrió que en una ocasión que estaba una compañera, la doctora Sara Ivonne Franco, que en ese tiempo era estudiante de doctorado, ella estaba, me imagino que trabajando en su tesis de doctorado, cuando de repente escucha el sonido de esta bocina, lo que significaba que probablemente estaba ocurriendo un sismo. Entonces ella tenía que ir a calcular magnitud, epicentro. Llega aquí y revisa los tambores, revisa todas las señales y no ve ningún sismo. Entonces dice, qué raro,
Bueno, se regresa a su cubículo a seguir trabajando en su tesis y al rato vuelve a escuchar el sonido de la bocina. Regresa y ahora revisa con más calma todos los tambores, todos los registros sísmicos y no encuentra temblor. Se regresa a seguir trabajando. Ya la tercera vez que vuelve a sonar esta alarma, esta alarmita de aquí, dice, bueno, algo raro está pasando, ya mejor ya no me voy, me quedo aquí a ver qué es lo que pasa, pero en ese momento se acuerda que estaba el partido de los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario y se pone a ver el partido, ya que había dejado su trabajo de tesis, se pone a ver el partido, estaba muy emocionante y de repente pasa un gol de los Pumas y la bocinita empieza a sonar. Ahí fue cuando ella hizo la correlación de que probablemente el, el partido de los Pumas, el movimiento de la gente que estaba en el partido, había provocado ondas sísmicas que habían llegado hasta la estación que teníamos en el Instituto de Geofísica y que eso estaba haciendo que la bocina sonara porque la amplitud en el registro sísmico había aumentado, es decir, el ruido ambiental, el ruido sísmico, pues había aumentado. Entonces, bueno, todo el movimiento que se había generado en el estadio se había propagado en el suelo rocoso que hay en Ciudad Universitaria, en el suelo basáltico, se propagaron las ondas y llegaron hasta el Instituto de Geofísica. Aquí vemos dónde está el Instituto de Geofísica. Está, para los que no lo ubican, está cerca de la Facultad de Veterinaria y tiene una distancia aproximadamente de 1.7 kilómetros hasta el Estadio Olímpico Universitario. Entonces, esta es la distancia que viajaron aquellas ondas. Es importante aclarar que esas vibraciones generadas por los aficionados en el estadio no generaron un sismo. Simplemente es vibración, son ondas que se propagaron y que llegaron hasta el Instituto de Geofísica. Si todos los aficionados están brincando al mismo tiempo, entonces generan esta vibración que va viajando y que llega a nuestros aparatos. Entonces ahí nació el mito de que, o no sé, la leyenda urbana, que después resultó no ser tan leyenda, de que efectivamente los partidos de los Pumas se registraban en las estaciones que tenemos en Ciudad Universitaria. Y esto dio pie a que después la doctora Xoli Pérez Campos, el doctor Arturo Iglesias, entre otros, pues empezaran a ponerle atención a este tipo de fenómenos e incluso hicieron pues otros experimentos que ya nos platicará a continuación la doctora Pérez Campos. Bien, pues sigamos con la historia. Entonces, después de muchos años, yo regresé a México y me llamó mucho la atención el tema del pumagrama, que lo bautizamos pumagrama porque era el registro de los pumas. Y realizamos un experimento en el estadio. Llevamos un sismógrafo y lo colocamos aquí a nivel de cancha y registramos un partido de los Pumas, el partido de los Pumas contra el Boca Juniors, justamente para ver esas vibraciones que causaban los aficionados al cantar la porra de cómo no te voy a querer después de los goles de los Pumas en el estadio, ¿no? Y entonces lo que vemos en esta imagen, hasta abajo, pueden ver el video que tomamos ese día en el estadio, cuando después de un gol la porra se emociona tanto que empiezan a tocar los tambores y entonces los aficionados empiezan a sincronizar en su
en su saltar. Aquí otra vez lo vemos, ¿no? Cómo empiezan a saltar. Aquí hay alguien con un tambor tocando y haciendo que esto se sincronice. Y vean esta señal en rojo que nos está indicando cómo se logra esa sincronía y después ya no tanto, y luego otra vez se logra la sincronía, y esto ocurrió justamente después de un gol durante este partido. Entonces, esta señal que vemos en negro corresponde al registro ahí en el estadio ese día de diciembre. Vemos que hay algunos picos que son porras de los aficionados. Llegaron varios minutos antes de que iniciara el partido. Había un gran ambiente en el estadio antes del inicio del partido, que está aquí marcado con esta línea verde. Y vemos que estuvo muy emocionante al inicio. Después aquí ocurrió un gol de los visitantes y entonces como que la porra Puma se agüitó y ya no saltó tanto. Llegamos al medio tiempo, la cosa estuvo muy tranquila. Podemos ver que estos niveles, las amplitudes del registro son mucho menores. Aquí en este recuadro azul es la señal que ven a su mano izquierda abajo. Y vemos cómo es aburrido, no hubo gran cosa, no hubo mucha emoción. Pero seguimos con el medio tiempo, la gente empieza a animarse, inicia la segunda parte del partido y realmente la afición estaba muy emocionada esperando que los Pumas hicieran algo. Y efectivamente se pone muy bueno el partido y hay un gol de los Pumas y entonces aquí la afición se sincroniza en ese salto que vimos en el video. Yo estaba dentro del estadio y era impresionante ver todo alrededor, cómo la gente estaba saltando casi al unísono, ¿no? Quien ha ido al partido lo ha visto. Y luego cómo empieza a perderse esa sincronía, ya la gente no salta al mismo tiempo y de pronto se va calmando las personas y todo queda quietecito en el estadio esperando a ver cuál es la siguiente acción del equipo favorito, ¿no? Y eso es lo que vemos en el resto del partido. Se acabó el partido, se acabó la emoción, la gente se fue. Y eso se puede ver en todos los partidos buenos de los Pumas, cabe mencionar. Si hay partidos malos, esto es muy aburrido. El registro es muy aburrido. Y entonces, en sismología tenemos otra forma de visualizar esta señal, que es como la que ven aquí arriba. A esta imagen le llamamos un espectrograma y es un análisis en el tiempo y la frecuencia de cómo se comportó esta señal. Y entonces se puede ver muy bonito aquí estos manchoncitos que se observan y esos manchoncitos corresponden con estas actividades de las personas, como saltan. Y lo más interesante es que nos dice que hay mucha energía alrededor de 2 Hz y resulta que si ustedes se ponen a saltar y se ponen a cantar la porra de cómo no te voy a querer, pues lo van a hacer a un ritmo tal que van a seguir esa frecuencia o ese periodo, ¿no? Y esto lo hicimos en una de esas visitas que hice al Instituto de Geofísica cuando era estudiante, justamente cuando la entonces estudiante Sara Franco había descubierto esto. Había otro estudiante español que se llama Daniel García, muy buen comunicólogo, y entonces, estando ahí en el cubículo con el ahora también doctor Arturo Iglesias, nos preguntábamos si esa señal que había observado Sara se trataba del registro de la porra. Y entonces Daniel García se puso a saltar cantando la canción, ¿no? La porra, y todos contando para ver si correspondía el tiempo que tardaba en los saltos con el periodo de la señal. Y pues efectivamente, cómo te voy a querer tiene este periodo. Y entonces, bueno, fue una manera empírica de corroborar nuestra observación. Después, con los equipos montados aquí, pues lo corroboramos todavía más. Este es otro partido. Cuando uno tiene un estudiante que hay que motivar y que además le gusta el fútbol, pues lo pone a analizar las señales de los partidos. Entonces, mi estudiante Diego Melgar y empezó con este trabajo estudiando varios partidos de los Pumas y podemos ver aquí en esta imagen de abajo a la derecha
cómo el registro es muy calladito en la noche, es muy activo en el día y cuando hay partido se pone buena la cosa. Vemos aquí la característica, esta señal característica de la porra de los Pumas, ¿no? Y bueno, todos recordarán cuando vino el Mundial, hace poco, el Mundial pasado, ¿no? México de pronto le ganó a Alemania y pues salió que había sido tal la emoción y la celebración que se había provocado hasta un sismo. Y entonces, como buenos sismólogos, lo que hicimos fue ir y poner un equipo sismológico en el Zócalo, esta Ciudad de México. Aquí está ubicado el Zócalo, aquí vemos la plancha del Zócalo y pedimos autorización para montar un equipo aquí en uno de los edificios del gobierno de Ciudad de México y registramos todo el tiempo a partir del día que lo instalamos, que desafortunadamente no lo instalamos antes de que iniciaran los partidos, entonces no registramos el partido de Alemania, pero sí registramos el resto del Mundial. Y el objetivo era ver cómo se comportaba en términos de vibraciones la plancha del Zócalo y ver si había una señal característica de la celebración de la gente. Entonces, obviamente, pues busqué otro estudiante que necesitara motivación y que le interesara el fútbol. En este caso fue Carlos Alemán, que no es tan futbolero como Diego, pero que es muy buen estudiante y entonces hizo maravillas con el análisis de las señales. Y aquí vemos el registro de un día completo. Vemos como en los niveles de la señal son diferentes en horas del día que en horas de la noche. Esto es en el centro. Vemos cómo empieza la actividad en el centro, cómo se llena la plancha y cómo se observan estos picos, ¿no? Aquí en estas horas durante un partido. Este es el día del partido de México-Corea. México ganó 2-0. Y si hacemos un acercamiento a este segmento de la señal, podemos ver aquí unas celebraciones que coinciden con los goles de México a Corea, ¿no? Aquí vemos esta, aquí vemos esta. Esta parte de aquí es el medio tiempo y resulta que en el medio tiempo hubo animadores que le pidieron a la gente saltar justamente para ver cómo era la vibración. La podemos ver. Y el siguiente experimento es, bueno, podemos caracterizar ese movimiento, esas vibraciones de felicidad y de emoción de la gente. Y entonces tomamos esas señales y vemos que son muy parecidas, ¿no? Y entonces con eso se toma ese patrón de señal y lo que hizo Carlos fue buscar ese patrón de señal en el resto del registro y no solo en ese registro, sino en registros de los demás partidos. Y a eso le llamamos buscar trigramas, porque es, bueno, el pumagrama es la señal de la celebración de los Pumas, y en este caso, pues iba a ser la celebración del tri, ¿no? De la selección mexicana. Y entonces, para buscar estos patrones, se ocupa una función matemática que se conoce como correlación, y buscamos en todas las señales para identificar esos trigramas, y encontramos esos trigramas también en el partido México-Suecia, que ahí México perdió. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente no hubo tanta emoción. Aquí vemos la señal, no hubo tanta emoción, no hubo trigramas. De hecho, las líneas rojas corresponden a los goles de Suecia, pues la afición estaba tristona. Pero ¿qué pasó al terminar el partido? Que recibimos la gran noticia de que México había pasado a octavos y se da un gran trigrama con mucha energía, que no era la celebración del gol, sino la celebración de pasar a la siguiente etapa. Y bueno, pues nos dedicamos a buscar esto también en otra estación, en una estación que es permanente de la red sísmica del Valle de México, que la opera el Servicio Sismológico Nacional, que se encontraba por acá. Y encontramos trigramas para el partido de Alemania. Vemos el final del partido con un gran trigrama. Vemos el partido de Brasil, cómo hubo trigramas importantes al inicio, hubo trigramas importantes aquí casi al final, tratando de
de apoyar mucho a la selección, pero no lo logramos, no pasamos a la siguiente, y hubo unos pequeños telegramas al final del partido, pues celebrando la buena actuación de México de haber pasado a octavos de final. Entonces, bueno, no provocamos sismos, pero sí provocamos vibraciones, como lo decía la maestra Caridad, y esas vibraciones son suficientes para ser detectadas y registradas por los sismogramas. Y bueno, recientemente vimos cómo esas vibraciones que podemos registrar, por ejemplo, en esta estación que se encuentra cerquita de donde estaba la otra estación, aquí en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Veterinaria, que se ve así el edificio por fuera y tiene instrumentos de muy alta sensibilidad, podemos ver un registro, como nos decía la maestra Caridad, que no está en ceros todo el tiempo. Se pueden ver los sismos locales, regionales, sismos que pasan en otro lado del mundo, pero todo el tiempo el registro está registrando vibraciones. ¿De dónde vienen esas vibraciones si no hay partidos de fútbol todos los días? Bueno, pues vienen de toda la actividad humana, además de otros factores, de toda la actividad humana que ocurre a nuestro alrededor. Y entonces aquí vemos un registro de esa actividad humana en Ciudad Universitaria. Las curvas nos indican el nivel de vibración que hay en la estación y vemos que en el campus universitario el mayor nivel de vibración se registra durante la semana y los domingos es el nivel más bajo. Pero ¿qué pasó aquí? Que nos fuimos todos de confinamiento por la pandemia del COVID y los niveles en Ciudad Universitaria y sus alrededores disminuyeron muchísimo la actividad humana y por lo tanto la vibración que registraba la ciudad casi a los niveles de los domingos. Si uno va a CEU el domingo, a Ciudad Universitaria el domingo, está muy tranquilo, no hay tráfico, está cerrado el campus. Entonces vemos que algo parecido ocurrió en mayo de 2020 y poco a poco estos niveles han ido subiendo y es curioso que no hemos alcanzado el mismo nivel de vibración que teníamos en 2019, inicios de 2020, antes de la pandemia. Y ahora le pasamos el micrófono a Miguel para que nos cuente qué más se puede hacer con el registro de las vibraciones y de los sismos. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Caridad. Historias fascinantes, sin lugar a dudas. Yo no conocía la historia de Sara, ahora me voy enterando. Sí debe haber sido un poco extraño, ¿no? Estar haciendo guardia y de repente darse cuenta que algo sonaba y ojalá esa emoción de ir a verificar si es o no un sismo, seguramente debe haber sido algo bastante interesante. Han abordado, híjole, bastantes temas, muchos bastante enfocados en el tema central de este conversatorio. La verdad es que como yo soy experto en otros temas, tengo muy poquito que decir, pero espero poder hacer una buena relación entre lo que ha platicado la maestra Caridad y la doctora Scholli. Y creo que puedo resaltar una cosa central, ¿no? Que es, nos han hablado muchas cosas muy actuales de la sismología, ¿no? De que ya tenemos sensores y de registros digitales que eran los que mostraba la maestra Caridad y la doctora Scholli en las pantallas, lo que tiene el Servicio Sismológico Nacional, ¿no? Pero sí, esta es la historia actual de la sismología, es lo que tenemos al día de hoy. Y eso ha sido un desarrollo de aproximadamente unos 100 años, ¿no? Porque la historia sismológica no tiene tanto tiempo, es una ciencia muy joven y es algo que creo que reconocemos y resaltamos mucho los que estudiamos este fenómeno, que falta mucho por aprender, falta mucho por analizar. Lo que creo que ha sido un muy buen avance, pero ha sido un avance que se ha llevado a cabo en alrededor de 120 años, ¿no? Y esto, bueno, yo quiero retomar algunos puntos un poco históricos, espero no fallar en las fechas, si no me pueden corregir. Pero esto sale de la curiosidad humana, ¿no? Todas estas cosas que nos están presentando, el análisis del pumagrama, la relación que existe con las porras, esto sale de la curiosidad humana, ¿no? Y es al final la motivación y la razón por la que existe la ciencia. Entonces, por ejemplo,
me imagino uno de los hechos que cambiaron la historia de la sismología, que fue el sismo de Lisboa de 1755, en el que se tenía muy poco entendimiento de la Tierra, de cómo funcionaba. En ese momento no se conocía lo que hoy sabemos que es la tectónica de placas, ¿no? Que existen estos bloques rígidos que están flotando en la Tierra, y que al final las interacciones entre estos límites, entre estas placas, son los que provocan la sismicidad. En ese entonces no se sabía cómo estaba funcionando. Y a veces cuesta trabajo pensar, o tal vez remontarnos en ese momento y decir, pues sí, pasa, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué está pasando? Es un poco lo que a mí me cuesta trabajo todavía como entender. O sea, trato de irme a ese momento de la historia, o un poquito después, ahorita voy a mencionar otra fecha, ¿no? Que es mucho más reciente. Pero ahorita lo sabemos y hasta se nos hace como muy práctico y muy fácil de entender. Pues sí, claro, es que tiembla en Guerrero, tiembla en Oaxaca, pues porque ahí se mete la placa de Cocos en un fenómeno de subducción, que es cuando esta placa, una placa oceánica, se mete por debajo de una continental, que es en este caso en el territorio mexicano, es por debajo de la placa norteamericana. Sí, claramente eso lo sabemos, pero lo sabemos el día de hoy, por eso nos parece como muy sencillo explicar cuando nos piden alguna razón de por qué tiembla, ¿no? De por qué tiembla todos los días, de por qué de repente se presenta un sismo grande. Entonces, estas cosas hace muchos años, hace 120 años, tal vez era difícil para la gente imaginarse de qué es lo que estaba pasando debajo de sus pies, ¿no? Entonces, son este tipo de eventos los que empiezan a desatar la curiosidad humana y lo que hace que la ciencia empiece a evolucionar, ¿no? Y por ejemplo, hablaba de los años de 1900 a inicios del siglo XX, que es donde inicia como tal la sismología, porque es aquí donde se establece una cosa que se llama la teoría del rebote elástico, ¿no? Que nos habla de cuál es de la acumulación de la energía en las rocas, que al final, cuando ya no es posible para estos grandes bloques de roca soportar tanta energía, lo que pasa es que rompen, ¿no? Y es lo que nosotros conocemos como un sismo. Cuando una interfaz entre dos rocas o dos placas rompe rápidamente, libera una cantidad de energía que nosotros percibimos como ondas sísmicas. Entonces, hablamos del inicio tal vez de la sismología en 1900, porque es cuando se establece esta teoría, ¿no? Y bueno, después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, cuando hay un desarrollo importante de la tecnología y donde se empiezan a establecer instrumentos mucho más sensibles, mucho mejor adaptados para medir la sismicidad, ahí es otro punto de quiebra importante para esta historia de la sismología, ¿no? Porque entonces, después de la Guerra Mundial y con esta tensión sobre el uso de armas nucleares, se empieza a establecer una red mundial de sensores sísmicos con la intención de detectar ensayos nucleares, ¿no? Y bueno, gracias a esto, se crea esta gran red de sensores sísmicos que tratan de localizar la sismicidad, lo cual da pie, y que esto es una de las cosas que a mí me sigue emocionando, da pie para formalizar lo que es la teoría de la tectónica de placas, que igual hoy la entendemos, hoy nos las enseñan en la escuela y la absorbemos y decimos, bueno, está muy padre, qué bueno que así funciona en la Tierra, ¿no? Pero lo mismo, o sea, yo trato de ponerme antes de 1980, que es cuando se formaliza esa teoría, tratando de responderme el por qué tiembla en Guerrero o en Oaxaca, ¿no? O en Baja California o en otras partes del mundo, sin saber que existen estos grandes bloques de tierra que se están moviendo unos con respecto de otros. Entonces, para mí ese es un hecho, y casi siempre lo platico, que me toca hablar, porque a mí me emociona mucho. Me emociona que tal vez uno está haciendo ciencia, investigando cosas, y no sabes en qué momento va a ser una piedrita más de esa gran construcción de teorías y de nuevos descubrimientos. Y bueno, sí, algo que también
ayudó bastante la sismología y con esta nueva red de estaciones, es que se empezaron a delimitar claramente estas límites que existen en las placas tectónicas, ¿no? Y con eso empezamos ya a hablar de regiones en las que era mucho más propenso que tuviéramos sismos. Entonces, bueno, y ya una vez que se establece esta gran red de estaciones, siguen habiendo avances, pero la cosa también que es muy, muy importante es el análisis de las señales, ¿no? Porque ya con el estudio y la curiosidad de otras personas, se empezaron a realizar otro tipo de análisis en los que no solamente se estudiaba la sismicidad, sino a partir de la sismicidad podíamos entender la estructura de la Tierra, no podíamos tener una idea de cómo estaba constituida, porque si pensábamos en una Tierra que está compuesta del mismo material, pues, y sucediera un sismo, lo que veríamos sería un pulso nada más en una estación, ¿no? Pero en lo que se empezó a observar es que un sismograma, dado un evento sísmico, dado un sismo, estaba contenido, tenía en su señal varios pulsos a partir del primer arribo. Entonces, eso nos estaba diciendo que, bueno, ya también hay que tomar un poco en cuenta que ya había un poco de avance de la sismología y ya se conocían teorías como la reflexión y la refracción de las ondas. Entonces, cuando vemos un sismograma y vemos que está compuesto de muchos pulsos, pues entonces ahí podemos hacer una relación de que probablemente la Tierra tiene varias capas, está constituida de varias capas y que es en cada una de estas capas en donde se reflejan las ondas que al final llegan a la estación, ¿no? Entonces, ese es también una parte importante de la sismología que nos ha ayudado a entender y a estudiar y a teorizar sobre la estructura no solo de la Tierra, sino también de otros planetas. Ahorita tenemos ya la posibilidad de enviar equipos sismológicos a la Luna o a Marte, y entonces ya tenemos la capacidad instrumental y también analítica de tener una idea de cómo están constituidos y tener una fuente real. Bueno, tenemos datos, ¿no?, que podemos analizar y con los que podemos hacer o sugerir cómo están constituidos varios planetas. Y otro punto importante de tener una red sismológica es que todo es información, ¿no? Ahorita yo les platiqué que la localización de un sismo depende de lo que registremos en el sismómetro, en el sismógrafo. Pero, y a veces en la comunidad hablamos de que hablamos de una señal cuando es un fragmento que queremos analizar y descartamos todo lo demás y le llamamos ruido porque no es en realidad lo que queremos buscar. Entonces, por ejemplo, si pudiéramos ver uno de los sismogramas bonitos que nos presentaba Caridad, que produce el servicio sismológico, cuando hay un sismo, pues es para el interés del servicio sismológico, esa sección en donde viene el arribo de las ondas es una fuente importante de interés, ¿no? Y todo lo demás parecería que fuera ruido. Pero cuando nos muestra la doctora Scioli el análisis del sismograma en el que viene reflejada la emoción de las porras, es para nosotros entonces una fuente de información, ¿no? Y es es la señal que a nosotros nos interesa. Entonces, en este caso, si estuviéramos analizando el pumagrama y la emoción de la porra, si hubiera un sismo, bueno, claramente va a ser del interés, pero del servicio sismológico, pero para ese estudio va a ser en realidad una señal de ruido, ¿no? Algo que en realidad no queremos estudiar. Entonces, lo importante es tener oídos. Esa es una cosa importante, ¿no? Tener oídos para registrar todas las fuentes que podamos tener, y ya la curiosidad de unos y otros nos ayudará a caracterizar cada una de las fuentes que están registradas en estos sismómetros. Gracias. Continuamos con lo que sigue o preguntas. Sí, pues si quieren les hago algunas preguntas que han llegado. Sí, Ishtar nos preguntaba que cuánto duraba el papel, o sea, el registro en papel, cada cuánto lo tenían que cambiar.
Sí, ese registro en papel dura 24 horas. Entonces, todos los días en la mañana se quitaba el registro del día anterior y se ponía el papel nuevo y ahí se ponía la hora a la que empezaba el registro, la fecha de ese día y se dejaba 24 horas. Así todos los días en la mañana se tenía que cambiar el papel y se almacenaba. También cuando ya se quitaba el papel, se hacía el análisis de todos los sismos que se habían registrado. Gracias, Caridad. Otra pregunta es, ¿cómo sabe un sismógrafo diferenciar entre terremoto y una vibración producida por algún movimiento? Pues en realidad no es el sismógrafo el que sabe diferenciarlo, sino el sismólogo, el analista o los algoritmos que crean los investigadores para poder diferenciarlos. Un sismo tiene una firma característica, ¿no? Una señal característica. Va a tener una llegada de una onda P, y luego una llegada de una onda S y luego las ondas superficiales. Mientras que lo que es ruido, o nuestros pasos, o los motores, o un carro, lo que vamos a ver es cómo aumenta la señal y cómo baja, ¿no? Entonces se van a ver diferente. El ojo entrenado del sismólogo, del analista, es capaz de hacer esas distinciones. Y entonces se ha dedicado mucha investigación para poder crear algoritmos que hagan esa distinción, que no sea ya el ojo humano el que lo haga, el ojo humano entrenado, sino la computadora la que pueda discriminar esto es ruido, esto es un sismo. Incluso hay un algoritmo que se llama FAST, y no por rápido, sino porque es la identificación de la huella digital, le llaman así huella digital, de un sismo, y el algoritmo es muy parecido a Shazam, ¿no? Esta aplicación que nos permite reconocer qué canción es la que está sonando. Algo parecido hace este algoritmo que crearon sismólogos para poder distinguir rápidamente si se trata de un sismo o si se trata de cualquier otra actividad que causó vibraciones y que fueron registradas por el equipo. Gracias, pues tenemos otra pregunta de, ¿hay otra manera de saber la magnitud de un sismo sin un sismógrafo? Sin un registro, no. Necesitamos un registro para poder saber de qué tamaño fue. Ahora, sí se puede una estimación, no una determinación muy precisa, pero lo que se hace es que se toma el dato de cómo se sintió o qué daños provocó en diferentes lugares. Eso se le llama intensidad, ¿sí? A partir de esa distribución de intensidades en el territorio, se mapean y se ve dónde fue más intenso. Y hay toda una forma de llegar a eso y poder decir, bueno, dada esta distribución de intensidades, lo más probable es que el sismo haya ocurrido en esta zona. Y luego ya se puede hacer modelo de dónde ocurrió, cómo fue, y ver si corresponde con las intensidades observadas. Y eso también se puede ver la profundidad. Y entonces no necesitamos un registro, un sismómetro, pero sí necesitamos información de las intensidades. Y eso es lo que se hace con los sismos antiguos, con sismos para los cuales no se tiene un registro, sismos que ocurrieron antes de los años 1900. Lo que se hace es que se leen los reportes de daños de iglesias o se leen los reportes en periódicos, y con eso se ve dónde hubo daños, en qué localidades, se generan estos mapas de intensidades y se estima la localización y la posible magnitud de esos sismos. Gracias, Jolie. También nos preguntan, ¿qué factores influyen en la duración de un sismo?
Si quieren, yo puedo contestar esa pregunta. Sí, Miguel, por Aunque favor. igual no soy experto. La duración de un sismo depende del lugar en donde se encuentre la estación sismológica, ¿no? Es un factor importante porque las condiciones del suelo rigen cómo se va a mover, ¿no? Hay suelos bastante blandos, como por ejemplo el suelo de la Ciudad de México, que antes era un lago y que la roca en realidad no está tan compactada y nosotros decimos que es consolidada. Entonces esto crea que las ondas se queden atrapadas mucho tiempo y eso hace que los registros sean muy largos. Ahora, dado que esta medida es diferente en cada una de las estaciones, es un parámetro que en realidad no reportan las agencias sismológicas, ¿no? Por eso, si ustedes están esperando ver que alguna agencia diga cuál es la duración del sismo, no lo van a hacer porque depende de dónde lo estén registrando. Hay estaciones que pueden estar en lugares con las mejores condiciones, es decir, aislados de ruido ambiental, de cambios de temperatura altos que al final sí se reflejan en la señal, en la señal sísmica, que en esas estaciones probablemente la duración del sismo sea muy corta. Por eso no quiere decir que el sismo haya durado poco ahí. O sea, es simplemente la sensibilidad del sensor y lo que registra el sensor. Entonces, por eso es un parámetro que oficialmente no reportan las agencias sismológicas. Y Sí. cabe la pena aclarar, ¿no? Que eso es la duración del movimiento, de la vibración. Y hay dos duraciones de movimiento diferentes. La que percibimos, que es la que se refiere Miguel, pero también la que se registra en el equipo. Nos enseñó la maestra Caridad del registro de Pinotepa Nacional, ¿no? En Pinotepa Nacional, del sismo del 85, y el registro dura varias horas, más de 4 horas. Y eso es porque los sensores son muy, muy sensibles. Entonces van a poder registrar estas ondas que ya dieron varias vueltas a la Tierra y que nosotros, los seres humanos, ya no podemos percibir. Pero si le preguntan a un sismólogo cuánto dura un sismo, el sismólogo lo que piensa no es en el movimiento que se siente en la superficie, sino cuánto tiempo le tomó al lugar donde se rompió en romperse, desplazarse y liberar esa energía. Y entonces eso sí lo podemos calcular, es un valor, digámosle, único, depende de la metodología que se use y los datos que se usen, pero sí podemos referirlo a unos cuantos segundos. Por ejemplo, el sismo que ocurrió el 19 de septiembre de este año, 2022, tuvo una duración de 30 segundos aproximadamente. Eso fue lo que le tomó a ese pedazo de tierra romperse y desplazarse, ¿no? Comparado con el sismo del 7 de septiembre de 2017, ese duró aproximadamente 70 segundos. Y el sismo del 19 de septiembre de 2017, ese duró apenas unos 16 segundos aproximadamente. Muchas gracias por la aclaración, Sholi. Y sí, o sea, es una de las grandes dudas que tenemos, pues, toda la población. O sea, yo como siempre les digo, cuando estamos en el museo, ¿qué es lo primero que hacemos en cuanto termina el sismo? Pues todos conectarnos rápidamente y ya queremos que el sismológico, como decía Caridad, que parecía que ya venía con fecha, duración, magnitud, todo integrado. Y la duración siempre es algo que todo mundo pregunta, pero yo también les digo, pues esto es también como cómo lo sintieron, ¿no? Que no nos ponemos de acuerdo y que realmente pues la única manera es haciendo el estudio del registro. ¿Cuánto es lo máximo que podría durar un sismo? No, pues realmente serían horas y horas, ¿no? Como dijo la doctora Sholi. Y también depende de dónde, de qué tan lejos estemos, bueno, refiriéndome al registro, no al tiempo que llevó la falla, porque ese sí son unos segundos, eso no dura horas. Lo que sí dura horas es el registro. Y en el servicio sismológico
Incluso a veces registramos sismos que ocurren en el otro lado del mundo, que son suficientemente grandes como para que las ondas sísmicas lleguen al sismológico y, como decía Jolie, le pueden dar la vuelta al mundo varias veces, entonces el registro puede durar horas y horas. Ujú. Nos preguntan en dónde se encuentran los sismógrafos, Caridad. Sí. Hay sismógrafos en muy diferentes lugares. Bueno, en México, el servicio sismológico, tenemos cerca de 100 estaciones que son del sismológico, pero además tenemos datos de otras estaciones. Entonces, actualmente estamos recibiendo, creo que alrededor de unas cerca de 250 estaciones. Y ya Sholi ya lo está poniendo. Muchas gracias. Ahí están. Pueden consultar la página del servicio sismológico. Es muy fácil, es www.ssn.unam.mx y ahí viene la localización de las estaciones. Sholi, si quieres decir algo. Ujú. No, solo que ahí están las redes que contribuyen también vienen listadas y pueden consultar qué estaciones tienen ellos. Aquí están las redes que opera el servicio, que son las que mencionaba la maestra Caridad, y pueden ver dónde se encuentra cada una de las estaciones que opera el servicio. También nos De hecho, preguntan... ahorita también hay estaciones nuevas. Ujú. Dilo, Cari, sí, perdón. Perdonan, es que hay ahorita unas estaciones nuevas que me gustaría mucho que Sholi lo comentara, que se han instalado en las preparatorias y en los SH de la UNAM, que es la que le llamamos la red del bachillerato. Y surgió un poco con la idea a partir del diplomado para profesores que se da en el servicio sismológico. Sí, efectivamente se instaló un sensor, un sismógrafo con acelerógrafo en cada uno de los planteles de la UNAM, del bachillerato de la UNAM, es decir, en los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, en los 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, y hay además uno instalado en la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria. Además de ello, también hay en 4 planteles del Instituto de Estudio Medio Superior de la Ciudad de México, los IEMS, ¿no? De Ciudad de México. Ujú. Y entonces todos estos 20 equipos conforman lo que es la red sísmica del bachillerato y además contribuyen con sus datos a la red sísmica de la Ciudad de México. Y esa red sísmica de la Ciudad de México es una colaboración de todas las instituciones que, bueno, no sé si todas, pero sí las más importantes, que tienen una red de monitoreo en Ciudad de México, ¿no? Entre ellas está el Servicio Sismológico Nacional, por supuesto. Está el Instituto de Ingeniería, que tiene una red acelerográfica, el Instituto, la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene una red pequeña, el CENAPRED, que también tiene una red pequeña en Ciudad de México, pero muy importante porque tiene instrumentos de pozo, y eso es muy bueno. Y también el CIRES. El CIRES tiene muchas estaciones, son como 80 y tantas estaciones. El CIRES es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, es más conocido porque ellos operan la red, el sistema de alerta sísmica mexicano, pero además de ese sistema tan importante, operan una red de acelerógrafos en Ciudad de México, es la más densa, la más grande, con estas 87 estaciones. Y gracias al conjunto de todas estas instituciones se tienen aproximadamente, son 173 estaciones que conforman la red sísmica de la Ciudad de México, ¿no? Para monitorear la sismicidad dentro de Ciudad de México y para ver cómo responde el suelo ante los movimientos en Ciudad de México. Gracias, pues bueno, ahora vamos a regresar al tema en el que estábamos, un poquito del ruido, ¿no? Si por ejemplo ese sismógrafo se hubiese establecido en el auditorio y hay algún evento tal como un concierto, una orquesta, ¿el resultado sería similar a lo que pasó en el Estadio Olímpico Universitario?
Y creo que aquí Miguel nos puede contar más historias de los fanquakes. Pues sí, yo como comentaba, lo importante es tener oídos, ¿no? Que es tener estaciones cerca de alguna fuente de ruido, ¿no? Que tanto pueden ser las porras para algunos partidos, como pueden ser otro tipo de eventos de origen antropogénico, ¿no? Como en este caso las orquestas, como mencionaban. Probablemente las amplitudes no sean tan grandes, ¿no? Como los que genera varios miles de personas brincando al unísono. Pero lo que también creo que dependiendo de la sensibilidad del instrumento, lo que también se puede o se podría observar, porque hice alguna investigación rápida, es también cómo se transmite este sonido tanto en el aire y que llega también al subsuelo. Entonces, creo que sería un buen experimento. No, en la poca investigación que realicé no vi algo parecido. Sí vi que alguien hizo un estudio sobre, muy parecido a la interacción de las porras en los partidos de fútbol. Alguien estableció un instrumento cerca de un autódromo, de una carrera de NASCAR, ¿no? Esperando más o menos ver la misma respuesta de la gente. En este caso me parece que uno de los valores que reportan es que al parecer había el doble de personas que en un estadio de fútbol. Y por lo tanto esperaban ver una respuesta más o menos que se correlacionara con el número de personas. Pero para la sorpresa fue que pues tampoco hay porras en los eventos de NASCAR, ¿no? Entonces, pero lo que sí registraban los instrumentos era, por ejemplo, el paso de helicópteros. Cuando los helicópteros giraban alrededor del estadio, la transmisión del movimiento de las hélices cruzaba esta capa de aire, llegaba a los sensores, seguramente eran algún tipo de acelerómetros que tenían una mayor sensibilidad, y se registraba este paso de los helicópteros, ¿no? Entonces, igual, como les decía, o sea, hay que tener oídos, eso es lo importante, tener oídos. Si tenemos la posibilidad de tener un instrumento cerca de algún evento de origen antropogénico, seguramente va a tener una firma muy particular, ¿no? Y creo que entonces esto como motivación a la gente que hace este tipo de estudios y a los jóvenes que se quieran sumar a esta gran ciencia, es igual se pueden estudiar las firmas, como comentaba la doctora Chevelle, las firmas que tienen cada uno de estos eventos, ya sean orquestas, ya sean eventos de fútbol, ya sea el tránsito vehicular, el tránsito del metro. Yo creo que hay muchas fuentes de ruido que se pueden estudiar y que incluso se le puede sacar una firma, ¿no? De cómo es, de qué tipo de movimiento producen. No, estaba pensando hace un rato que igual y ya podría uno más adelante en un futuro, cuando existan una cantidad, una base de datos impresionante de firmas, es que salga un papel digital con un chorro de marquitas donde, pues aquí pasó el metro, aquí pasó un helicóptero, ¿no? Aquí tal vez hubo un choque, o una rodada ciclista, ¿no? Ahorita que están un poco de moda. Entonces, sí, hay muchas fuentes de ruido que sí, seguramente los instrumentos podrán registrar. Un factor importante es que probablemente los eventos tengan que ser muy cercanos a las estaciones de registro, porque las amplitudes seguramente serán muy bajas, que con la distancia se van a perder muy rápido. Bueno, respecto a eso de la distancia, pues también nos preguntan que si la intensidad de un sismo aumenta conforme se acerca al punto en donde inicia. Sí, creo que teóricamente sí, si no hay condiciones de suelo que amplifiquen el movimiento y por tanto la intensidad. Muchas gracias. Pero pues creo que podemos volver justamente a cuál es la importancia también de estos estudios del ruido, ¿no? O sea, para en sí la sismología, ¿no? Un poco. ¿Por qué están tan interesados los sismólogos también en estudiar lo que es el ruido sísmico?
Entonces, Shirley, si quieres, por favor. Sí, estudiar el ruido tiene dos propósitos, ¿no? El sismólogo tradicional usa el ruido para poder estudiar el interior de la Tierra. Entonces, hasta principios de este siglo, los sismólogos teníamos que esperar a que temblara para poder sacar imágenes del interior de la Tierra y poder caracterizarla. Y por ahí algunos sismólogos muy inteligentes lo que hicieron fue decir, bueno, ¿qué tal si no esperamos a que tiemble, sino toda esta información que estamos tirando a la basura, que se llama ruido sísmico, hacemos algún uso de ella? Y entonces buscaron trabajos del doctor Aki, por ahí de finales de la década de los 60, donde él había teorizado sobre el uso de este ruido. Y entonces, en aquel entonces, pues los registros eran en papel, entonces no se podía usar el ruido del papel, ¿no? Ni modo de cortar el pedacito de papel. Entonces, ahora que los datos son digitales, pues ya se pueden procesar y analizar. Entonces lo hicieron con datos en Estados Unidos y pudieron ver el interior de la Tierra. Y entonces, a raíz de eso, hay muchos sismólogos que lo que hacen es poner los sismómetros y ya no esperar a que tiemble, sino registrar unas horas, días, años, ¿no? de ruido sísmico, y con eso sacar imágenes del interior de la Tierra. Es como hacer tomografías, pero ahora ya no con sismos, sino ahora con puro ruido. El doctor Iglesias, por ejemplo, su área fuerte de trabajo, de investigación, es justamente el sacar la estructura del interior de la Tierra utilizando ruido sísmico. Su estudiante, Leonarda, está estudiando la estructura del volcán Popocatépetl con datos de ruido sísmico registrado en las estaciones que se encuentran en el volcán, ¿no? Hay estudios que nos han permitido conocer con más detalle la estructura de todo México, ¿no? Con datos de ruido sísmico. Ahora, ese es el sismólogo tradicional. Sismólogos como yo, que estamos más interesados en el ruido y en el procesamiento de las señales. Ahorita hay un estudiante mío que se llama Pascual, que lo que va a hacer es justamente tratar de discriminar y de entender cuáles son todas estas fuentes de vibraciones que están provocando el ruido mismo, ¿no? Y mucho ojo, no es el ruido sonoro, no es lo que está en el medio ambiente, es lo que hace que vibre el suelo. El ruido me refiero a esta vibración del suelo. Y entonces la idea con el estudiante es que el análisis de este ruido y de identificar las diferentes fuentes nos permita estudiar a la ciudad, cuál es el comportamiento de la ciudad en términos de movimiento de las personas dentro de la ciudad, ¿no? Al poder ir caracterizando si esta señal es porque están pasando los carros, o es porque el metro está viajando, o es porque hay gente caminando, o es por maquinaria, o qué es lo que está provocando esa vibración. Muchas gracias, sí, aclararnos esto específicamente. Y bueno, pues la típica pregunta, ¿no? El tipo de movimiento trepidatorio u oscilatorio solo lo conocemos mediante la percepción del sismo o el sismógrafo. También, o el sismógrafo también puede registrar qué tipo de movimiento es. Caridad. Bueno, en realidad no existen los sismos oscilatorios y trepidatorios. Los sismos no se clasifican así. Todos los sismos presentan movimiento tanto vertical como horizontal. En realidad, el movimiento que genera un sismo, como se generan diferentes tipos de ondas, el movimiento es bastante complejo. Nunca es solo vertical o solo horizontal. Y los sismógrafos sí registran en tres componentes: la componente vertical, la componente norte-sur y componente este-oeste. Entonces, por eso vemos que cada que ocurre un sismo, se registra movimiento en las tres componentes.
es decir, se mueve para todos lados. Y no solamente los sismos, de hecho, el ruido sísmico también se registra en las 3 componentes. Sí, porque también, bueno, pues, se genera, digamos, en cierto modo es generar una vibración, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, algo que preguntaban es, ¿cómo los distinguen o de qué manera distinguen la diferencia entre un sismo y el ruido? Con estos patrones de la huella del sismo, ¿no? Los sismos tienen una característica muy clara porque van a tener onda P y onda S, y cada una de ellas tiene una característica de cómo se ve en el sismograma. Habiendo conocido esto, ya los sismólogos lo han programado para que pueda buscarse ese tipo de señal en todo el ruido. Entonces, cuando un sismo es grande y se sobresale del nivel de ruido, ¿no? Es muy evidente en el registro. El problema es cuando el sismo es pequeñito y se oculta en la señal de ruido, y entonces ya es más difícil a puro ojo distinguir si se trata de un sismo o si se trata de las vibraciones normales del terreno, ¿no? Y ahí es donde entra la computadora para decirnos si tiene la firma del sismo o no. O bueno, realmente a veces el ojo humano es mucho mejor que la computadora. Los analistas experimentados son mucho mejor que los algoritmos y pueden también distinguirlo. Distinguir. Gracias, pues, yo ahí sí tendría otra pregunta y esa sí iría directamente a Sholi, y sería que también estos estudios de ruido sísmico, ¿no? Ahora con el nuevo cargo que vas a tomar para la detección de explosiones nucleares, también me imagino que debe de tener una gran aplicación, ¿no? Sí, de hecho, es estar analizando de manera continua la señal que tiene ruido y tiene toda cantidad de cosas para poder identificar lo que vamos a llamar evento. Y ahí un evento puede ser un evento sísmico de temblor o un evento de explosión. Y ahí también toca, está el factor de experiencia del analista, y también está el factor de cómputo que ya fue entrenado para distinguir si se trata de una explosión o si se trata de un sismo natural. Gracias. Pues algo más que nos quieran comentar, ya no tenemos preguntas, pero algo más, o sea, de los proyectos, ¿no? Sobre todo estos proyectos que hay para el estudio, bueno, del propio ruido de la ciudad, que pues bueno, esto se tendría que hacer también en otras ciudades, ¿no? También de las ciudades, o sea, estas megalópolis que tenemos en nuestro país, ¿no? Y en otras partes del mundo. De hecho, es muy interesante, ¿no? El pensar, yo creo que es de los trabajos pioneros en juntar la parte social con esta parte de sismología, que no se había hecho. Se ha hecho, por ejemplo, monitoreo con el ruido sísmico, monitoreo del desfogue de ríos, ¿no? Los caudales de ríos y ver cuánto sedimento llevan. Se ha hecho análisis inclusive de la variación de los acuíferos, ¿no? Cómo cambia la carga y la descarga de los acuíferos. Pero todo está muy enfocado en la parte natural. Este nuevo estudio está enfocado ya en la parte social. Y aquí lo importante es lo que decía Miguel. Si no tenemos estaciones, no podemos hacer este estudio. Y entonces en México, solo la Ciudad de México tiene esta cantidad de equipos, de estaciones sismológicas y acelerográficas, como lo describíamos hace un momento. Las demás ciudades del país no lo tienen. Inclusive cuando hacíamos este análisis de cómo varió el nivel de vibración del suelo en las diferentes ciudades del país con
como motivo de la pandemia y del confinamiento por la pandemia, pues lo hicimos para todas las estaciones que tiene el Servicio Sismológico Nacional. Y resultó que no hay estaciones en Guadalajara, entonces no se pudo ver la modificación del ruido en la ciudad de Guadalajara. Lo pudimos ver muy bien en Hermosillo. Por ejemplo, Hermosillo fue una de las ciudades que mejor respondió a la pandemia con una reducción del 27% en la vibración registrada en la estación de Hermosillo. Pero solo es una estación y podemos hablar de lo que pasó unos 5 kilómetros a la redonda de esa estación. No puedo generalizar a todo Hermosillo en esta observación, porque es muy, muy pequeño el radio en el que la estación me permite hacer este estudio. Entonces, un estudio para Hermosillo en cuanto a su movilidad de personas no es posible porque solo tengo una estación, ¿no? Otro lugar que también se pudo fue Tijuana, La Paz, ver cómo había estas modificaciones en los niveles de vibraciones, pero insisto, no se puede hacer a nivel ciudad, se puede hacer solamente a nivel puntual de la estación que ahí se localiza. Cosa que afortunadamente en Ciudad de México tenemos más estaciones y por lo tanto podemos hacer ya un análisis más espacial. Y imagino que, bueno, los sensores deben de ser de, pues, muy alta sensibilidad, justamente, ¿no? Que son, pues, Exactamente. los que son más caros necesariamente, y eso, pues, también es una limitación, ¿no? Sí, por ejemplo, mencionaba yo que hay muchas estaciones acelerográficas y ahí tenemos dos problemas. Uno, no registran de manera continua todas las estaciones, algunas todavía lo hacen por disparo y eso limita el tipo de análisis que se puede hacer. Y dos, el acelerómetro es menos sensible, ¿no? El sismómetro es mucho más sensible. Entonces, el tipo de estudios de ruido que se pueden hacer son diferentes justamente por estos niveles de sensibilidad. Muchas gracias. Pues ahora sí que nos quedan 15 minutos. Entonces, pues algo que quisieran aportar, les digo ya básicamente, o sea, ya respondimos prácticamente, o sea, respondimos todas las preguntas que nos llegaron. Entonces, algo que quieran comentar en ese sentido de, bueno, ¿por qué es importante estudiar la sismología y todas estas diferentes componentes? Bueno, para entender mejor nuestro planeta, ¿no? Pero algo que quieran ustedes expresar. Miguel, por ejemplo. Sí, gracias. Bueno, no sé si quería empezar la doctora Shirley. Si me dejas empezar para Sí, pasarle la perfecto, palabra me a parece ellos, muy bien, ¿no? Shirley, perfecto. Mira, para ponernos en contexto, México es un país altamente sísmico, ¿no? El Servicio Sismológico Nacional registra en promedio unos 80 sismos al día. Tenemos un sismo de magnitud 7.5, 7 o mayor aproximadamente cada año y medio, ¿no? Esto no quiere decir que cada año y medio como ley, sino en promedio y vamos a tener temporadas que no tenemos y temporadas que tenemos varios. Los sismos no se pueden predecir, pero al tener un país tan altamente sísmico, pues necesitamos estudiar mucho el fenómeno. Y como vimos, los sismos nos dan información del interior de la Tierra, nos dan información de esa última capita que nos provoca amplificaciones y que es la responsable de que se nos caiga, bueno, no, es la responsable de que tengamos movimientos más fuertes y si los edificios no están bien construidos, entonces se caen, ¿no? Entonces necesitamos muchos sismólogos e ingenieros sísmicos que estén dedicados a esto. Y en México solo tenemos un directorio de aproximadamente 80 sismólogos en todo el país. Entonces necesitamos gente joven que esté interesada en el tema y que entre. Pero además, hoy en día hay nuevas líneas de investigación. Esto se está abriendo muchísimo, ¿no? Así como el uso de la sismología para cuestiones sociales o para cuestiones ambientales o para cuestiones hidrológicas, porque, por ejemplo, también el ruido se puede utilizar para estudiar los huracanes o los fenómenos atmosféricos, ¿no? Entonces, pues hace falta mucha gente en México que esté estudiando todas estas líneas nuevas.
Hoy en día se usa la fibra óptica para estudiar el ruido sísmico y con eso estudiar el interior de la Tierra o ver más detalles de la sismicidad. Ahora, ¿qué le toca a las nuevas generaciones, no? ¿Dónde pueden estudiar? ¿Qué es lo motivante de estudiar? Y entonces ahí va la pelota para Miguel, ¿no? Que ahorita está terminando justamente su doctorado. Sí, pues, híjole, es que, como nos has platicado, para mí ha sido como fácil de entender porque es un fenómeno que a mí me tocó experimentarlo de joven y que eso me causó la curiosidad, ¿no? De por qué suceden, dónde suceden, es posible predecirlos. Y todas esas preguntas a lo largo del estudio me las he medianamente resuelto, ¿no? Porque hay unas que sí han sido bastante complicadas de responder. Pero hay opciones para estudiar, o sea, si les interesa la sismología, hay muchos lugares donde uno puede estudiar. Está pues la escuela, la UNAM, para empezar, pero no solo la UNAM, también hay varias instituciones en el país que ofrecen la carrera tanto de ingeniería geofísica como carreras en geociencias. Es importante un posgrado. Uno pensaba que no, pero sí para poder entender mejor, porque hay cosas que solamente la educación más especializada te van a brindar, ¿no? Y que sí es importante estudiar un posgrado. Y la otra es que, como lo mencionaba, la sismología es una ciencia muy joven. 120 años o 100 años parece mucho para uno que vive o que espera vivir 60, 70 años, parece mucho, pueden ser 2 vidas, pero no es tanto, ¿no? En la historia de muchas, en comparación con otras ciencias, es poquito, ¿no? Y como hemos visto, los avances han sido bastante importantes en estos 120 años. Una pregunta interesante es hacia dónde va también la sismología, ¿no? Con todos estos avances, con esto que mencionaba la doctora Scioli, del uso de la fibra óptica como un medio para también analizar señales o vibraciones. Al final va a ser más información que va a requerir de más gente especializada en este tema para seguir entendiendo muchos procesos que suceden tanto en la parte como muy somera, que se puede relacionar con la actividad antropogénica, como también con el estudio del interior de la Tierra, ¿no? Yo por mi parte me he dedicado a estudiar propiedades elásticas en la región centro-sur de México, y para eso me ha servido especializarme en temas de sismología, ¿no? Entonces, hay mucho por estudiar, hay mucho que entender. Yo en este momento quiero entender un poquito de todo lo que he estudiado, quiero entender un poquito más, y sé que hay muchas preguntas que todavía van a permanecer ahí en el aire y que seguramente yo solito no las voy a responder, ¿no? Necesitamos colegas, gente interesada que se anime a seguir estudiando la sismología, porque al final necesitamos crear grupos grandes de trabajo, ¿no? Con los que podamos colaborar, con los que podamos compartir ideas, con los que podamos compartir reflexiones, porque al final de cuentas así es como se contribuye, ¿no? en este medio. Gracias. Y Gracias, bueno, Cari. sí, Cari. Bueno, pues sí, efectivamente, México es un país en donde tiembla muchísimo. Entonces sí necesitamos más gente que estudie el fenómeno, pero además pasa algo que como hemos tenido sismos importantes y que sí efectivamente han causado daño, muchos mexicanos le tienen miedo a los sismos. Entonces creo que es una manera en la que podemos quitarnos un poquito ese miedo, conocer mejor el fenómeno. A mí en lo personal me pasó porque en el sismo del 85 yo era chica, vivía en un 8º piso en Tlatelolco y viví el sismo del 85 de una manera muy traumática y me pude quitar ese miedo a los temblores estudiando sismología y trabajando ahora en el servicio sismológico. Entonces creo que
que también es importante que todos pues se informen sobre el fenómeno sísmico. Los sismos es algo que no podemos evitar, pero que sí podemos entender para estar mejor preparados en general. Shirley, si puedes concluir, por favor. Pues más bien los voy a llevar a otro lado, ¿no? El tema es del deporte y a mí me gusta correr, ¿no? He corrido, bueno, soy muy lentita, pero me gusta correr. Y me gusta imaginarme como una fuente de energía en cada paso que doy, ¿no? Trato de imaginar mi pisar en el piso, imaginar cómo en el momento en el que planto el talón y porque corro así, no corro como debería, no con la punta, sino que piso primero con el talón y luego hacia la punta. Y entonces trato de imaginar que soy esa fuente de energía, ¿no? Que en cada paso voy inyectando esa energía al suelo y trato de imaginar cómo se vería en el registro. Y cuando corran, son una fuente de energía que están inyectando una fuerza, un esfuerzo a la Tierra, que están golpeando y que eso se está transmitiendo y que en algún lugar cercano, si hay una estación sismológica, está registrando sus pasos. Y entonces tengo un pendiente que quizás en algún día de ocio tengo los datos, pero no me he puesto a analizarlos, que es analizar en una estación de la Red Sísmica del Valle de México, analizar uno de los maratones de Ciudad de México, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, ahí tengo los datos, han estado sentaditos desde el maratón que se me ocurrió hacerlo y algún día lo haré. O pondré a algún estudiante curioso que le interesen las carreras, ¿no? Que sea corredor y que le interese el procesamiento de señales. La otra cosa que a mí también se me hace muy interesante es que como sismólogos y como geofísicos aprendemos sobre esfuerzos y deformaciones. Y entonces eso a veces lo traslado a mi vida deportista, ¿no? Y qué actividad de deporte, todo mi cuerpo va a sufrir de esfuerzos y de deformaciones y trato de traducirlas de esa forma. Y entonces algo que también me causa curiosidad es todo lo que yo pueda registrar como vibración, lo puedo analizar, porque es lo que hacemos un geofísico, se dedica al análisis de señales y al análisis de señales de vibración, ¿no? Es lo que hace en específico un sismólogo, y quizás puedo encontrar otra línea de investigación entre el deporte y ese análisis de vibraciones, ¿no? Por ejemplo, si quiero analizar la pisada de Kiszkowski, ¿no? Nunca puedo pronunciar su nombre, pero el corredor más rápido de maratones, ¿no? Que acaba de romper su récord mundial de Londres, o quiero analizar la pisada de Usain Bolt, cuál pisará más fuerte, ¿no? Cuál inyectará más energía, cuál es su frecuencia de pisada, de zancada, y eso lo podría hacer con sismómetros instalados en una pista y analizar, ¿no? Todo este asunto. Por ejemplo, ¿no? Sandra, se me fue el apellido, pero la campeona mundial y de oro de karate, yo también fui karateca, cuál es la fuerza de su golpe y la energía que libera. Yo me dedico también a estudiar la energía liberada por los sismos. Entonces, si yo pongo un sensor en donde golpea, ¿no? Puedo tener su registro y puedo analizar la cantidad de energía o la fuerza con la que lo está haciendo, y habrá entrenamiento. Estoy segura que la gente de alto rendimiento eso es lo que hace, toma datos para analizarlos e ir mejorando el entrenamiento de la persona. Entonces, bueno, yo creo que yo como sismóloga y como geofísica puedo analizar señales, y pues ya con un experto en mecánica del movimiento, o con la persona de preparación física, pues se pueden hacer estos estudios, análisis y mejoras en los entrenamientos, ¿no?
Entonces, bueno, en mis ratos libres me dedico a pensar sobre eso. Mis ratos libres son cuando corro o cuando paseo con mis perras y bueno, voy alucinando sobre estos temas, ¿no? En cómo mis pisadas son fuentes sísmicas y cómo analizar estas señales de estos personajes interesantes, deportistas. Pues sí, otro enfoque más y que como siempre, ¿no? Es la curiosidad, esa curiosidad que tenemos desde niños y que muchos de los científicos pues desarrollamos a lo largo de nuestras vidas en el campo de trabajo en el que estamos. Pues les agradezco muchísimo su participación. Les deseo a todos un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a que visiten nuestras páginas, tanto la del Instituto de Geofísica como la del Museo de Geofísica, que los invito a que la vean, la acabamos de inaugurar, sí, como que también visiten el Museo de Geofísica, donde pues sí, pues te puedo decir, ¿no? Me decían unos chicos ayer, ¿qué estudia la física? Les digo, pues justamente la energía, ¿no? Entonces, pues geofísica, pues estudiamos la energía de la Tierra, la energía en sismos, la energía en campo magnético, la energía en volcanes, en agua, todas estas transformaciones es lo que nos interesa estudiar para entender mejor nuestro planeta y, les digo, responder mucho a esa curiosidad que siempre tuvimos muchos de nosotros desde pequeños. Y los invitamos a que se acerquen a nuestros investigadores, que sigan, que los pueden seguir por redes, que los pueden consultar para pues cualquier tipo de intercambio, digamos, que quieran tener en cuanto a cuestiones de sismos. Pues muchísimas gracias a todos, les mando un muy fuerte abrazo. Les agradezco como siempre todo lo que me han ayudado en el museo y muchas gracias por participar en esta gran fiesta de las ciencias y las humanidades y un ejemplo de aplicación. O sea, siempre ha habido la sismología con las ciencias sociales al informar de los sismos, pero como esto también el ruido y la pandemia, ¿no? Efectos de la pandemia que también pues sirven para seguir investigando. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes a todos.